Sentemos. Buenos días, hermanos. Quiero advertirles, por favor, al público presente que apague sus celulares y eviten estar saliendo de la sala por la seriedad de la vista y la exposición que presentan los amparistas y representantes de las entidades. De lo contrario, ordenaré que ya no les permitan el ingreso. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 293-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por Cámara del Agro a través de su presidente y representante legal, José Santiago Molina Morán, y por Cámara de Comercio de Guatemala, también representada por su presidente de la Junta Directiva, Jorge Eduardo Brisa Bularach. Ambas entidades impugnan del decreto 10/2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, lo siguiente. Primero, los apartados, se abre comillas, exclusivamente por la compraventa de moneda extranjera efectuada a las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, cierra comillas, y abre de nuevo, no serán deducibles las pérdidas cambiarias que resulten de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad, se cierran las comillas, contenidas en el artículo 21, inciso 28, 2, artículo 23, literal O, 3, artículo 38, 4, artículo 48, primer supuesto del párrafo primero, quinto, el apartado 3, que se refiere a las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente, contenido en el artículo 84, numeral 3, 6, artículo 89, segundo párrafo, 7, el apartado que dice, el menor valor entre el establecido en libros de la sociedad emisora, quien debe certificar el mismo. Y, se cierran las comillas, contenido en el artículo 89, numeral 3, y por último el 8, artículo 157, párrafo final de la ley mencionada. A continuación, la Secretaria General ad interim dará lectura a la parte conducente de la inconstitucionalidad interpuesta y de nuevo hará las advertencias reglamentarias para la misma. En el presente caso, las entidades interponentes denuncian que las normas impugnadas contravienen disposiciones de carácter constitucional, concretamente los siguientes artículos: 2 y 3, que consagran el principio de seguridad jurídica; 41, que establece el principio que prohíbe la confiscación de bienes; y 239 y 243, que instituyen los principios de equidad, justicia tributaria y capacidad contributiva. Lo anterior con fundamento en los argumentos de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo, en virtud de lo cual solicitan que al dictarse sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 21, inciso 28, 23, inciso 38, 48, primer supuesto del párrafo primero, 84, numeral 3, literal y 89, párrafo segundo, 89, numeral 3 y 157, párrafo final de la Ley de Actualización Tributaria, decreto número 10/2012 del Congreso de la República, emitida el 16 de febrero del 2012 y publicada en la edición del Diario de Centroamérica correspondiente al 5 de marzo del 2012. En consecuencia, inconstitucionales los artículos antes indicados y sin vigencia dichas disposiciones legales.
A los intervinientes de la presente audiencia se les advierte que, de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para el efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a los interponentes de la inconstitucionalidad y solicitantes de la vista pública, que son la entidad Cámara del Agro, por medio de su presidente y representante legal, José Santiago Molina Morán, y Cámara de Comercio de Guatemala, por medio del presidente de la CUT directiva, Jorge Eduardo Aguilarach, por quien harán uso de la palabra el abogado Mario Roberto Fuentes de Estaraca. Señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad, antes de iniciar mi exposición, señor presidente, quisiera pedir su venia para que pudiera leer artículos relacionados con la ley impugnada y con citas jurisprudenciales. Puede serlo. Muy amable, señor presidente. Antes de entrar a un análisis técnico-jurídico de las distintas disposiciones que están siendo impugnadas con respecto a las normas constitucionales, quisiera hacer algunas puntualizaciones fundamentales. En primer lugar, quiero referirme a lo que es el Estado constitucional de Derecho y mencionar que tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento es la Constitución, que es el valor normativo superior, en el cual pues se consagran preceptos importantes, preceptos que rigen la vida de la nación, entre los cuales se encuentran principios de carácter tributario, las bases de recaudación, el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de razonabilidad de las normas, el principio de prohibición de los tributos confiscatorios, prohibición de la doble o múltiple tributación, que siempre, a lo largo de la historia democrática del país, pues aparentan ser una camisa de fuerza para quienes proponen proyectos de carácter tributario, que en muchos de los casos tienen más un contenido de carácter economicista que de carácter estrictamente jurídico. Y de ahí que constantemente a lo largo de la historia se planteen acciones de inconstitucionalidad para precisamente tachar o impugnar esas disposiciones que contravienen esos principios. Y a lo largo de la historia constitucional, pues muchas de esas acciones de inconstitucionalidad han tenido éxito. Este tribunal ha declarado como lugar esas acciones de inconstitucionalidad y expulsado del ordenamiento jurídico de esa Constitución. Además de la Constitución, que es inmune a cualquier ley o disposición de observancia general de carácter inferior, está la jurisdicción constitucional. Y la jurisdicción constitucional precisamente lo que busca es neutralizar esas desviaciones en contra de esos preceptos constitucionales fundamentales. Y de ahí que exista la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es una garantía de efectividad constitucional.
que permite a través de ella hacer valer el derecho de defensa, el derecho de acción, el derecho de petición, pero más aún, un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es el derecho de resistencia contra la opresión, de resistencia contra los abusos, en menoscabo precisamente de los derechos fundamentales. Y entonces, de ahí la importancia de este tipo de impugnación, de este tipo de acción que se presenta ante esta Constitución constitucional. Vemos ahora en América Latina, distintos países de América Latina, en donde hay grandes predisposiciones a la concentración del poder político, en menoscabo de la democracia institucional. Y de ahí entonces que deba existir precisamente un tribunal constitucional independiente, que en muchos de esos países está siendo subjuzgado y está siendo totalmente deslegitimado por el control que debe existir, el control constitucional que debe existir sobre los demás órganos del Estado. En ese contexto, la Constitución le da una validez formal y una validez material a toda la legislación subordinada a ella. De suerte que debe cumplirse bajo el mandato de la validez formal, pues con un proceso legislativo para los efectos de emisión de las leyes. Y la validez material, pues tiene que tener una compatibilidad entre el contenido de la norma subordinada a la Constitución y el contenido de la Constitución. De ahí la confrontación entre ellas para los efectos de las impugnaciones de constitucionalidad. Ahora, honorable tribunal, yo no quiero dejar de lado que estas leyes tributarias que hoy se impugnan, la ley anti-evasión 2 y la ley de actualización tributaria, no sufrieron un debate legislativo abierto. ¿A qué se circunscribió? Y es precisamente parte del problema. Se circunscribió a un patético alzamanos nocturno en el Congreso de la República. Y entonces, precisamente vienen los problemas. La falta de ese debate legislativo nos tiene precisamente ante este honorable tribunal impugnando estas normas tributarias. Invariablemente, a lo largo de los años, el Ministerio Público, el Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria, siempre han recurrido a dos argumentos para defenderse de las impugnaciones de inconstitucionalidad. Y esos dos argumentos han sido el indubio pro legislator y el otro, la falta de confrontación de las normas impugnadas con la Constitución. Socorridos argumentos. En todas las objeciones a las impugnaciones, siempre, constantemente lo mismo y lo mismo. Y entonces, pues la Corte de Constitucionalidad, pues ha tenido que bastantear y establecer si efectivamente ha habido confrontación o no. Y por lo menos la experiencia profesional que he tenido, pues este tema de la confrontación ha sido, pues en la mayoría de los casos, superado por el tribunal. En el indubio pro legislatore, ¿qué significa este principio? En caso de duda sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad. No es un argumento por sí mismo, honorable tribunal. Sobre todo cuando las objeciones de inconstitucionalidad
son contundentes y categóricas, como en el caso de la presente impugnación. En el tema de la confrontación de las normas, honorable tribunal, estamos hablando de una confrontación normativa abstracta. Eso significa que está la norma impugnada, está la norma constitucional contra la cual se confronta, y asimismo la acción de poner la norma ordinaria frente a la norma constitucional para averiguar el contenido si el contenido de la primera es incompatible con el contenido de la segunda. Y de ahí el análisis técnico jurídico necesario, basado también o sustentado en doctrina y jurisprudencia constitucional, que le han venido dando contenido y concepto a los distintos principios que están plasmados, de carácter tributario, que están plasmados en la Constitución. No es indudablemente un recurso de casación técnico-jurídico o técnico-formalista. Esto no es porque no podemos hablar de que estemos invocando un submotivo de fondo de aplicación indebida de la ley, en donde se subsumen los hechos concretos a una norma abstracta. No estamos frente a eso, estamos confrontando normas abstractas. Aquí no hay hechos concretos que estemos tratando de subsumir a normas jurídicas. Tampoco amerita demostración o prueba, porque no hay periodo de prueba. En el proceso constitucional, en el proceso de acción constitucional no hay periodo de prueba. Simple y sencillamente nos limitamos a la confrontación. Ahora quiero señalar que si fuera formalista esta acción de inconstitucionalidad, para comenzar todos los memoriales de la SAT, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio Público, hubieran tenido que ser rechazados porque están dirigidos a los señores magistrados de la Corte y no al honorable Corte, a la honorable Corte de Constitucionalidad. Hay jurisprudencia en ese sentido en la Corte Suprema de Justicia. Pero no estamos en el formalismo. Recasén Siches decía, el exceso de formalismo va en detrimento de la. Entonces, la confrontación normativa abstracta en materia tributaria, pues tiene que llevarse a cabo con relación a esos principios tributarios que están consagrados en la Constitución. Hay abundante jurisprudencia que otorga contenido y concepto a esos principios. No tenemos que estar describiendo las palabras que están contenidas en cada uno de esos principios. El contenido incluso se lo ha dado la misma jurisprudencia constitucional. En la presente acción de inconstitucionalidad, por cierto, se hace acopio abundante de jurisprudencia que le ha dado ese contenido y ese concepto a esos principios que están consagrados. Rápidamente, honorable tribunal, porque en el memorial pues se es suficientemente explícito en cuanto a las impugnaciones concretas. Se impugnan los artículos 21, inciso 28 y 23, inciso O de la Ley de Actualización Tributaria. Es una limitación arbitraria y razonable a la deducibilidad de las pérdidas cambiarias. No se justifica, no se fundamenta, simplemente se dice. Por consiguiente, hay una violación al principio de equidad y justicia tributaria. El artículo 38, que son los pagos a cuenta, hay dos fórmulas. La primera fórmula dice efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de las actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible dentro del plazo de los 10 días siguientes, y para la liquidación definitiva anual se otorga un plazo de 3 meses. Imagínense la inconsistencia. Es un cierre preliminar y se dan solo 10 días, y cuando hay un cierre definitivo se dan 3 meses. Hay una total inconsistencia, una total contradicción. Es irrazonable.
La segunda fórmula, pagos trimestrales sobre la base de una renta imponible estimada. No es la renta real, es la renta imponible estimada en 8% del total de las rentas brutas, a lo que hay que aumentarle el impuesto de solidaridad, que lo hace extremadamente gravoso. Está afectando el flujo de caja, el flujo efectivo de las empresas. No está afectando su estado de resultados, no está afectando efectivamente la ganancia, no tiene nada que ver ganancia con el superávit o déficit del flujo de caja. Está siendo gravoso para las empresas, incluso las puede llevar a una situación de suspensión de pagos, y eso implica la quiebra. Por supuesto, no le importa la función tributaria si la empresa quiebra o no. Lo que le importa es tomar el efectivo de las empresas. Grabar el efectivo, hay que tener mucho cuidado, Horario. Hay que tener una proporcionalidad para poder grabar el efectivo. No se puede hacer de una manera antojadiza, sin ninguna justificación. Eso es muy preocupante que está ocurriendo. El artículo 48, primer supuesto del párrafo primero, se habla de tiene que retenerse siempre el 7%. Y sin embargo hay otras disposiciones, como el artículo 173, que dice que el impuesto es del 6%. Entonces, ¿qué está haciéndose? Se le está reteniendo más del impuesto que tienen que pagar las personas, y después que hay que solicitar la devolución del 1%. Y este caso no solo es en el caso de las actividades lucrativas, también está ocurriendo en el caso de las personas en relación de dependencia, que solo tienen que pagar el 5 o el 6%, y sin embargo hay una obligación de retener el 7%. ¿Es eso razonable, honorable tribunal? Se está indudablemente afectando la capacidad de pago de los contribuyentes, y se está haciendo totalmente contradictorio. El artículo 84, numeral 3, literal 3 de la Ley de Actualización Tributaria grava las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente en un 10%. Aquí no hay transacción económica ni valor de mercado de libre competencia, honorable tribunal. Yo quiero leerles dos normas en la misma Ley de Actualización Tributaria, en donde claramente se establece que el valor de mercado es precisamente el que debe ser, el que debe detonar el pago del impuesto. El artículo 5 dice: las cesiones y enajenaciones de bienes y derechos en sus distintas modalidades y las prestaciones de servicios realizadas por personas individuales o jurídicas y otros entes o patrimonios que realicen actividades mercantiles se presumen retribuidas al valor de mercado. ¿Dónde está el valor de mercado en una revaluación? O en un avalúo de un valuador autorizado. Ahí no hay valor de mercado. Después, en el artículo 54 de la misma Ley de Actualización Tributaria, para evidenciar lo contradictorio que hay en la ley, el artículo 54 dice: se entiende para efectos tributarios por principio de libre competencia el precio o monto para una operación determinada que partes independientes habrán acordado en condiciones de libre competencia en operaciones comparables a las realizadas. ¿Qué significa esto, honorable tribunal? Una revaluación no puede ser sutil y gravar. La misma ley lo está estableciendo. Eso no es un valor de mercado, es una decisión totalmente unilateral que está adoptando el contribuyente y no debe ser grabada. No estaba grabada bajo la ley de impuestos sobre la renta anterior, precisamente por lo irrazonable que es grabar esa revaluación. El artículo 89, párrafo segundo, también graba las revaluaciones de bienes que por economía procesal, pues no insisto en ese sentido, porque es evidente lo contradictorio, la erosión de la capacidad de pago, la confiscación, la identidad y la irrazonabilidad. El artículo 89, numeral 3, se habla de la enajenación de acciones.
dice el costo, el menor valor entre el precio de adquisición y el de libros. Es decir, que se le está imponiendo al contribuyente un costo básico y no es el costo efectivamente de compraventa de las acciones. El costo de adquisición de esas acciones no, es el valor menor, el precio de adquisición y el de libros. Va a ser siempre el de libros, entonces obviamente va a agravarse más. Irrazonable, arbitrario, injusto y erosiona la capacidad de pago. Y finalmente, el honorario tribunal, el artículo 157, párrafo final, que es la aportación de inmuebles a sociedades mercantiles, y dice que tiene que fijarse para los efectos del gravamen un valor por valuador autorizado. No hay valor de mercado, un valuador autorizado. ¿Qué es eso? El valor de mercado es el precio de transacción. Ese es el valor del mercado, no hay otro. No puede haber un valor derivado de un avalúo. Eso es totalmente injusto, totalmente inequitativo, totalmente arbitrario. Consecuentemente, honorable tribunal, reitero la petición de sentencia en el sentido de que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos impugnados de inconstitucionalidad y que consecuentemente se les declare inconstitucionales, se les expulse del ordenamiento jurídico y se deje sin vigencia dichas normas jurídicas a través de la publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica. Por el Ministerio de Finanzas Públicas actúa su mandatario especial judicial por representación, abogado Eduardo López Rodríguez, y la abogada Alma Beatriz Quiñones López de Gálvez, a quienes se les concede uso de la palabra en tiempo compartido. Muchísimas gracias, señor presidente, honorable magistrado nuevamente, público presente, colegas abogados, representantes de la Cámara, buen día nuevamente. Es importante siempre que en el examen de inconstitucionalidad prevalezca el principio constitucional de control constitucional, por supuesto, que es indispensable. Y para el efecto solicito la venia del honorable presidente a efecto de que se me permita la lectura de una sentencia de esta Corte. Muchas gracias. La Corte, en sentencia de fecha 9 de julio de 2009, expedientes acumulados 467-2008 y 612-2008, asentó que para una acción de inconstitucionalidad general se requiere a. La ley que se impugne, total o parcial, debe contener una transgresión a un precepto constitucional. B. La ley o norma cuestionada debe de estar vigente y que afecte en abstracto a toda la población por sus efectos erga omnes. Y C. La exposición de razonamiento debe ser suficiente para que permita al tribunal descubrir y convencerse de la colisión existente entre la ley o norma denunciada y las normas constitucionales conculcadas por ella. Asimismo, en el expediente de fecha 11 de septiembre de 1996, en los expedientes 886, 96, 887, 96, 889, 944, 96 y 945 del mismo año, dice que la acción de inconstitucionalidad corresponde a los sujetos legitimados por la ley, quienes en virtud del principio dispositivo que rige la materia delimitan el conocimiento del tribunal a las disposiciones expresadas impugnadas, no siendo permisibles que la justicia constitucional subrogue la voluntad impugnaticia. En el presente caso, honorables magistrados, los interponentes de la presente acción argumentan, sin hacer un análisis profundo de lo que para el efecto señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, y establece que se debe de separar, se debe de razonar, y esos razonamientos no existen
en el memorial de interposición de los impugnantes, debido a que se limitan a decir que las normas impugnadas en la presente acción violan, tergiversan o disminuyen preceptos y derechos constitucionales, sin expresar los argumentos o motivos, razonamientos correspondientes de por qué la Constitución es conculcada por las normas impugnadas, por lo que la Corte, en el presente caso, en el análisis abstracto que debe emitir, requiere que ese juicio objetivo de inconstitucionalidad no sustituya a esa voluntad del accionario. Por lo que, al no existir ese análisis, ese examen de fondo, es procedente que se desestime esta acción constitucional. Muchas gracias. Continúa el abogado auxiliar. Honorables magistrados, me detendré, son 7 disposiciones las que fueron atacadas y que están enjuiciadas en esta acción de inconstitucionalidad planteada por las cámaras del agro y Cámara de Comercio. Me referiré primero y pido la venia del tribunal si me permite leer las leyes de la Constitución. La primera norma se refiere, y es la misma materia, sobre los gastos deducibles o no deducibles. El artículo 21, que es el primero impugnado, establece cuáles se consideran costos y gastos deducibles. Y al establecer, porque sí son gastos deducibles, dice en el inciso 28, las pérdidas cambiarias originadas exclusivamente en compraventa de moneda extranjera efectuada a instituciones sujetas a la vigilancia de la Superintendencia del Banco. Y termina el numeral con la misma norma que está en el artículo de gasto no deducible. No serán deducibles las pérdidas cambiarias que resulten de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad. Igual, entonces me voy a referir al 23 por hacer más corta mi intervención. Explica lo mismo, que cuando las pérdidas cambiarias solo son por revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad. El artículo 22 pone los requisitos para los costos y gastos deducibles. Y el principal de ellos es que tengan documentos de respaldo, que haya documentación, lo cual es lógico porque precisamente el cumplimiento de la obligación tributaria tiene que basarse en la realidad, en la verdad. ¿Y qué sucede? Si yo lo hago por simple partida de contabilidad, no hay documento de respaldo, ni sucedió ni apareció en la realidad la pérdida cambiaria. No es lo mismo cuando yo voy al banco y cambio la moneda extranjera, y allí puede ser que haya sucedido una pérdida cambiaria en un préstamo o en alguna operación que hizo el contribuyente, pero que se haga por simples partidas de contabilidad no puede ser deducible. Y sí son deducibles las pérdidas cambiarias si cumplen los requisitos, porque el principio de legalidad al cual nosotros invocamos y que pedimos de interpretación se haga en base también a los principios constitucionales de tributación, de legalidad, de justicia tributaria en sus manifestaciones de capacidad de pago, prohibición de no confiscación, prohibición de doble múltiple tributación. A eso pedimos que en base a la legalidad que el 239 dice constituyen bases de recaudación, un inciso, las deducciones. Entonces el legislador, en base a su competencia que le otorga la misma Constitución, dispone que las pérdidas cambiarias únicamente en partidas de contabilidad
sin documentos de respaldo no son gasto deducible, está actuando en el logos de lo razonable. Según cualquier principio de interpretación razonable, daría y mantendría esta disposición en la ley de actualización tributaria, en el impuesto sobre la renta, porque es únicamente para la renta sobre las utilidades de las actividades lucrativas, que es el régimen en el cual pueden deducir. Aquí terminamos lo de los gastos deducibles, pérdidas capital. El artículo 38 habla de los pagos trimestrales y los denunciantes denuncian aparte del artículo 38 que dice cómo se pagan los pagos trimestrales. Quiero dejar claro que el periodo de imposición del impuesto sobre la renta es instantáneo. Lo que es anual es el periodo de liquidación, pero el impuesto es instantáneo, dice el artículo primero, se genera cada mes que se producen rentas grabadas. De esa cuenta estamos hablando que ellos atacan efectuar cierres contables parciales porque dicen que es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo. Así escuché. También atacan el otro método que dice sobre la base de una renta estimada en 8%. Ese sería el tipo impositivo. Pero lo más importante es que se queda vacío de contenido toda la argumentación que dice de los pagos trimestrales cuando vemos que hay un tercer método que ellos no lo analizan, y es cuando dice, numeral 1, efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible. Y siempre, porque esta tesis se aplica a los tres métodos, una vez seleccionada cualquiera de las opciones, y dice el pago del impuesto se efectúa por trimestres vencidos y se liquida en forma definitiva anualmente. Entonces yo puedo hacer una liquidación preliminar si la otra me parece muy difícil o la otra me parece muy costosa, que esos no son argumentos jurídicos ni un análisis abstracto del número. Bueno, por lo tanto, sí es coherente con el principio de justicia tributaria en su manifestación de capacidad de pago del artículo 143. También vale la pena advertir que esta deuda ya se debe cuando yo la voy a liquidar en forma preliminar al trimestre. Yo ya la debo porque se genera la obligación. Dice el Código Tributario que el hecho generador es el acaecimiento que hace nacer la obligación. La obligación ya está. No es que se haga un pago anticipado porque ya lo debo, es únicamente liquidable al año, pero no, que no exista la deuda tributaria, ya existe. El otro artículo impugnado saliendo de los pagos trimestrales, pues no es un pago confiscatorio, hay un método de los tres y no contraría el principio de capacidad de pago. El artículo 48, obligación de retener, primer párrafo. Este artículo tenemos que analizarlo con el artículo 173 transitorio. Es claro, el artículo 173 transitorio que establece que para el año 2013 ese es el artículo que va a ordenar el tipo impositivo. El impuesto por el régimen simplificado que se llama sobre los ingresos tributarios, o sea, régimen
sobre los ingresos tributarios, que es el método opcional sobre las actividades lucrativas, este tipo impositivo fue para el año 2013 de 6%. ¿Qué es la retención? La retención es retener la alícuota en un impuesto que no se liquida, sino que este impuesto únicamente se paga mensualmente porque no hay liquidación, porque no hay deducciones, no hay reducción de las demás figuras. De esa cuenta, yo tengo que retener 6%, es clarísimo, porque ese es el tipo, porque esa es la alícuota para 2013. Entonces, cualquier norma transitoria se aplica para el año, porque ya dice la misma 173, dice que para el año ya 2014, cuando dice transitoriamente el tipo impositivo del régimen opcional simplificado sobre ingresos para este año del 2013, 6%, y el 2 a partir del 1 de enero del 2014, y el tipo impositivo, el contenido en aquel capítulo donde hay 7% de tipo impositivo y 7% de retención. Eso es muy claro. La retención es del tipo impositivo en un impuesto que es la misma, es ingreso bruto en la misma cantidad, y por eso es que es opcional. En cuanto el artículo 84, literal el párrafo 3 dice: estamos hablando de hechos generadores de capital, ganancia y pérdida de capital. Conforme el 239 de la Constitución, le corresponde al Congreso decretar los impuestos y determinar su base de recaudación. Y, como primer término, delimitar el hecho generador. El Congreso, el legislador, crió como hecho generador del impuesto de ganancias y pérdidas de capital las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente. ¿Por qué? Porque si yo revalúo, hay una plusvalía, se incrementa mi patrimonio. Pero también es voluntario, si yo no quiero revaluar, no revalúo mi propiedad. Pero entonces, también en la nueva ley del impuesto sobre la renta están grabados los incrementos patrimoniales, como en todo el mundo. Los incrementos patrimoniales. Ellos dicen que no hay transacción. Si aquí no estamos en el IVA, aquí no estamos grabando las transacciones, no estamos en la parte del impuesto sobre la renta, sobre ganancias de capital que son cuando ellos sí hay una transacción. En este momento es un hecho generador llamado revaluación de bienes inmuebles hechos por el contribuyente. Y que es lo que graba el incremento en mi patrimonio. Porque si yo tenía una casa que vale 100 y ahora vale 10.000, se incrementó mi patrimonio y sobre eso tengo que pagar. Bueno, y como repito, son hechas por el contribuyente. No es que venga la administración a revaluar su bien. También es importante tener en cuenta que el cumplimiento de la ley, esta ley debe ser cumplida porque amplió la base. Entonces tiene que ser cumplida en todos sus aspectos. Se ha dado en algunas circunstancias que se revaluaba el bien para que cuando se transfiriera ya no hubiera ganancia. Esta ley evita esa práctica de revaluar al bien que estaba a 0% de tasa la revaluación y luego ya no había ganancia de capital cuando yo vendí el bien porque ya lo habían pagado. Esa es la razón y la razonabilidad de la norma. Tenemos aquí que es, pues, como repito, la variación en el valor del patrimonio se manifiesta en la revaluación del bien inmueble. La siguiente norma es
acerca del párrafo segundo también esta norma va intrínsecamente ligada con la base tributaria. Verá que la base tributaria es la diferencia entre lo que adquiría el valor de adquisición del precio que se revalúa. Ahora, aquí no hay precio, aquí es valores, me corrijo. También está el artículo 89, párrafo segundo, que creo que ya lo comentamos. Que establece que en el caso de ganancia de capital por revaluación de bienes para aquellos contribuyentes no obligados a pagar contabilidad es el valor revaluado menos el valor de adquisición. Norma razonable y justa porque está grabando únicamente la diferencia. Luego tenemos el artículo 84, literal 3ies, que es el que ya acabamos de comentar cuando habla sobre las revaluaciones de bienes inmuebles. Una es el hecho generador, otra es la base imponible de esa revaluación. Para poder hablar de las ganancias y pérdidas de capital en las ventas de acciones, que se toma el menor valor o en el valor, no precio, el valor que es el que está en libros. Nosotros tenemos la obligación de llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio, y si es el valor que está en libros, se tributa sobre el valor que está en libros, o el menor si es así de la adquisición en la enajenación de acciones, por lo cual está conforme a los artículos 239 y 243 de la Constitución, y es una norma clarísima que no puede dar lugar a incertidumbre ni incoherencia, por lo cual es plenamente coherente y armoniza con la Constitución. Por otro lado, el 157, sí, termino, es el último artículo, es que fueron muchos, debería haber una limitación de firmar tantos artículos, nada más en caso, pero no existe. Entonces el artículo 56 es la base imponible para cuando yo aporto a una sociedad un bien. Entonces ellos dicen, los interponentes, que se está cambiando el precio del bien. No, cuando yo aporto a una sociedad no hay precio, es el valor, y el valor lo hará un valuador, porque yo aporto, es el valor que aporta el bien, no es precio, porque aquí únicamente en el párrafo final habla de aportaciones de bienes inmuebles a sociedad. ¿Cuánto mejor para la sanidad y salud de una sociedad anónima que se aporte en el valor que es real, que un técnico lo debe hacer? Termino para solicitar que se desestime la presente acción de inconstitucionalidad. Todas las normas son coherentes con los principios y valores que reconoce la Constitución. Y también pido las demás peticiones que se hicieron en el memorial de vista que se presentó por escrito. Muchísimas gracias. Por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT interviene su mandatario especial judicial con representación abogado Carlos Enrique Reynoso Gil. Gracias, señor presidente. Honorables magistradas, honorables magistrados, muy buenos días. Estimados colegas, representantes de las cámaras que impugnan, colegas del Ministerio de Finanzas, público en general. Quisiera pedir la venia para poder leer en algún momento parte de la exposición hecha por los accionantes y algunas fallos constitucionales. Muchas gracias. Indudablemente, la ley cuando prescribe que puede celebrarse la vista pública en una acción de inconstitucionalidad general, parcial o total de una ley, tiene por objeto, a nuestro criterio, que se hagan valer, sobre todo en el plazo corto que se dispone,
los aspectos meramente jurídicos, constitucionales que deben discutirse, que contiene o que se supone que contiene las acciones de inconstitucionalidad y las réplicas, las observaciones que se puedan hacer en contra de esa acción. Hemos escuchado una exposición metajurídica del representante de las cámaras y cuando se refirió a la acción planteada dijo que habían argumentos contundentes y categóricos, y me voy a permitir con todo respeto en nombre de mi representada desmentir esa afirmación. Indudablemente, cuando una acción de inconstitucionalidad no llena los requisitos formales del artículo 135, no existe confrontación, no se hace de forma clara y precisa la exposición, el Tribunal Constitucional se debe ver impedido en declarar con lugar la inconstitucionalidad. Por supuesto que las normas, cualquiera que sean, de cualquier naturaleza, algunas pueden adolecer de inconstitucionalidad. Los legisladores no son perfectos, haya sido como sea, desde el punto de vista fáctico, la aprobación o no de una ley ha pasado por el órgano legislativo, pero cuando no se demuestra, aunque sean inconstitucionales, pero no se demuestra en la acción de inconstitucionalidad, a la Corte no le queda más que resolver indubio por legislatorio. No es que se pida por pedir que se resuelva en esa forma, se pide porque no tiene los elementos suficientemente válidos, las comparaciones y técnicas jurídicas, los análisis o métodos inductivos, deductivos, como los quieran llamar, para demostrar inconstitucionalidad. Y dijo la Corte en un fallo, que ya es también doctrina legal, parte del que ya leí en la lista anterior, pero por respeto a los magistrados que no estuvieron presentes, 3 líneas. De ahí que debe declararse la inconstitucionalidad de un precepto legal cuando sea evidente su contradicción con la Constitución y existan razones sólidas para hacerlo. En contrario, cuando dichas razones no concurran, se debe respetar la decisión del legislador ordinario en observancia de los principios democráticos de conservación de los actos políticos e indubio pro legislatorio. Por eso se argumenta esa circunstancia, porque esta acción de inconstitucionalidad de estos artículos de la Ley de Actualización Tributaria, a criterio de mi representada, no demuestran la inconstitucionalidad planteada. Y quisiera referirme también a algunas instituciones que se mencionan para recordar qué ha dicho la Corte respecto de ellas. Dice con relación al impuesto confiscatorio que tanto lo menciona. Está claro que lo que se prohíbe, dice la jurisprudencia de la Corte, es el impuesto confiscatorio, es decir, aquel impuesto excesivo que produce efectos indeseables, que excede el límite de lo razonable, o aquellos que sustraigan una parte sustancial de la propiedad a la renta. En este sentido se ha señalado que en todo sistema constitucional donde se encuentren establecidos principios rectores del ejercicio del poder tributario del Estado y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, las tributaciones confiscatorias pueden ser consideradas inconstitucionales, siendo el problema esencial determinar desde el punto de vista jurídico cuándo un impuesto puede considerarse confiscatorio. Me pregunto, ¿se demuestra en esta inconstitucionalidad cuando se habla del impuesto confiscatorio que produce efectos indeseables que exceden el límite de lo razonable o aquellos que sustraen una parte sustancial de la propiedad o de la renta? No se demuestra. En ningún momento se demuestra la circunstancia. En cuanto al principio de capacidad de pago, la Corte ha dicho, debe cobrar efectividad mediante la creación de impuestos que respondan de tal forma que a mayor capacidad contributiva la incidencia debe ser mayor y de esta forma el sacrificio sea igual. Para lograr un sistema justo y equitativo debe tomarse en cuenta las actitudes personales y tomar en consideración las diversidades individuales de acuerdo a la capacidad económica personal de cada contribuyente. Para esto el legislador debe fijar los parámetros que hagan efectivo este principio,
que limita el poder tributario del Estado utilizando tarifas progresivas, etc. Se hace ese planteamiento, se hace ese análisis en cuanto al principio de igualdad. En su manifestación más sencilla, dijo la Corte, la igualdad consiste en dar igual tratamiento impositivo a los contribuyentes que se encuentren en igualdad de circunstancias y condiciones. Se trata de que en las mismas condiciones se impongan los mismos gravámenes a los contribuyentes, pero ello no significa, dijo la Corte, que los legisladores carezcan de facultad de establecer categorías entre ellos, siempre que tal diferencia se apoye en una base razonable y responda a las finalidades económicas del Estado. Mi representada considera que ninguna de esas características, condiciones, requisitos que se imponen para estas instituciones jurídicas se mencionan en la presente acción de inconstitucionalidad. Se dice o se dijo que hay abundante jurisprudencia, pero es una jurisprudencia de 3 o 4 fallos que se repite en cada uno de todas las impugnaciones, que no lo puedo en este momento por la brevedad del tiempo leer. Se dice también que se cita doctrina, sí, se cita un párrafo del maestro Recasenciches y otro del maestro García Maínez, con el objeto de demostrar el logro de lo razonable, es decir, fundamentados los accionantes en el artículo 44 constitucional, dice que las normas deben ser razonables, pero es lo que tratan de demostrar, pero al final de cuentas tampoco lo hacen. Y una acción de inconstitucionalidad, honorables magistrados, como es de su conocimiento, no es una acción de exhibición personal que se puede hacer hasta en una servilleta de papel en beneficio del derecho humano a la libertad o integridad personal de un individuo. La acción de inconstitucionalidad, en primer lugar, por respeto al honorable Tribunal Constitucional y por la trascendencia que tiene la expulsión de una norma jurídica del sistema jurídico guatemalteco, debe ser formalmente elaborada y debe llevar requisitos, no como una casación, porque no hay motivos y submotivos determinados únicamente, pero sí debe cumplirse. Si se habla que viola el artículo 239, primer párrafo, tiene que decir por qué. Si se habla que hay violación al principio de igualdad, de seguridad jurídica, se debe decir por qué. No solo mencionar que se viola el 243 por tal y tal razón, primero o segundo párrafo. Deben darse las razones por las cuales se violan. Creo que porque no lo consta o no consta en este caso, se insistió de que no debería ser formalista, pero obviamente que sí. Cuando se refiere, y vuelvo a poner nada más unos ejemplos porque no da tiempo para todo, cuando se está refiriendo a los artículos 28, artículos 21, inciso 28 y el 23, inciso O, de la Ley de Actualización Tributaria, dicen los accionantes en la parte pertinente, de suerte que los artículos mencionados, al establecer límites a las pérdidas cambiarias como costos y gastos deducibles, devienen injustos y atentan contra la capacidad contributiva de los contribuyentes. Ya la abogada que me antecedió en la palabra explicó a qué se refería el artículo desde el punto de vista técnico, no tengo por qué repetirlo, lo hizo brillantemente. Pero afirman los accionantes que devienen injustos y atentan contra la capacidad contributiva de los contribuyentes. Sí, lo va a adivinar el tribunal por qué son injustos y por qué consideran que atenta contra la capacidad contributiva. Se debe exponer aquí, se debe decir. Dicen también que incurran en la obtención de rentas grabadas y por ende no se justifica bajo los principios de equidad y justicia tributaria y de capacidad de pago consagrados en los artículos 229, párrafo primero y 243, párrafo primero de la Constitución. En consecuencia, violan flagrantemente los artículos que ya cité de la Constitución Política de la República. Eso es lo que se argumenta respecto a este artículo. Con relación al artículo 38 de la Ley
de actualización tributaria que se refiere a las dos fórmulas de pagos trimestrales que también ya se mencionaron y se explicaron en la exposición. Después de la doctrina y citas constitucionales se dice, e insisto, no está sacando párrafos del contexto, sino que del texto de la acción. En definitiva, la fórmula de renta imponible a la que se acude por necesidad circunstancial constituye un impuesto excesivamente oneroso, infringiendo claramente la equidad y justicia tributaria, especialmente erosionando gravemente la capacidad de pago contributiva del contribuyente, con un riesgo evidente de quiebras empresariales. ¿Dónde se demuestra que es excesivamente oneroso en toda la exposición? ¿Por qué se considera que es excesivamente oneroso? No se dice por qué se considera excesivamente oneroso. Más adelante dice, de suerte que los artículos, el artículo 38 mencionado, al establecer cierres contables parciales de difícil cumplimiento y obligar legalmente a la elección de la base de renta imponible estimada en el 8% del total de rentas brutas obtenidas, que constituye una tasa efectiva onerosa e impositiva, deviene injusto y erosiona la capacidad contributiva de los respectivos contribuyentes. ¿Por qué afirman que al establecer cierres contables parciales, si son de difícil cumplimiento, no son inconstitucionales? Eso no quiere decir que inconstitucionales. Y que obligan legalmente a la elección de la base de la renta. Ese es un criterio subjetivo. Exponen que se obliga a aplicar el segundo método y no el primero, porque es imposible de aplicarlo, en mis palabras. Pero eso es un criterio. La ley tiene dos. Si escogen uno, pues escogen el otro. Así que no pueden obligar legalmente a la elección de uno de los dos métodos. Dice al final, de suerte que el artículo 38, al establecer cierres contables parciales de difícil cumplimiento de nuevo y obligar legalmente, y vuelven a repetir textualmente el mismo párrafo. En consecuencia, el artículo 38 de la ley viola flagrantemente los artículos 41 y 243, párrafo primero de la Constitución. Pero hago un paréntesis, nunca se explica por qué viola el artículo 41. Nunca. El principio del derecho o el derecho humano de la propiedad privada. Dice porque establecen fórmulas de determinación de la renta imponible que constituyen una tasa onerosa e impositiva, provocando claros indicios de confiscación de bienes. No dice, es una confiscación de bienes. Claros indicios de confiscación de bienes que contraviene la prohibición de confiscación de bienes y de tributos confiscatorios, y por eso deviene inconstitucional. En cuanto al artículo 48, primer supuesto, párrafo primero, que se refiere a la retención del 7% del impuesto, lo relacionan y dicen que colisiona con el artículo 173 transitorio de la misma ley, y hacen una exposición sobre la violación del artículo, viola flagrantemente los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Explican por qué, a su criterio, se está violando esos dos artículos. Dicen, en consecuencia, durante el año 2013, ya la licenciada Perdón explicó que el artículo 173 habla de que para el año 2013 es una tasa impositiva, un tipo impositivo, para el 2014 es otro, y la norma general habla del 7%, la que están impugnando, y dice que hay contradicción, que viola la Constitución, que violan esos artículos. Dice, en consecuencia, durante el año 2013, aunque los contribuyentes de régimen opcional simplificado, etcétera, están obligados, en concepto de impuesto sobre la renta, únicamente a pagar el 6% de su renta imponible, conforme establece el artículo 173 de la ley, obliga a los agentes de retención a retener a los contribuyentes de dicho régimen el 7% de su renta imponible.
lo que provoca una contradicción legal entre ambas normas jurídicas, y siguen argumentando y después le dice que viola los artículos 239 y 243. Señores, honorables magistrados, aquí no hay ninguna violación ni contradicción legal entre artículos. Aquí simplemente existe la aplicación del artículo 13 de la ley del organismo judicial. Las disposiciones especiales de una ley prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma y de otras leyes. Es una cuestión de interpretación legal, una norma fundamental de la ley del organismo judicial. El artículo 173 es la norma específica que ordena que el tipo impositivo para el presente año sea tal y que para el 2014 sea otro. Y eso se debe respetar. No viola, ni choca, ni colisiona con el 48 impugnado. Como consecuencia, al criterio de dormir representada, no se viola ningún artículo constitucional al existir esas dos normas. La norma especial prevalece sobre la norma general. Dar sus conclusiones, favor, Reynoso. Ya estoy. Sí, la conclusión es que ya se dijo al principio, si bien es cierto, las normas tributarias que se impugnan o que no se impugnan, las normas de la ley de actualización tributaria, pudieran en algún momento adolecer de alguna inconstitucionalidad, las señaladas y la forma en que se señalan en esta acción de inconstitucionalidad no demuestran la pretensión hecha valer por las instituciones accionantes. Por lo tanto, en nombre de mi representada, la Superintendencia de Administración Tributaria, solicito al honorable tribunal que al dictarse sentencia se declare sin lugar la acción planteada. Muchas gracias. Se da por concluida la presente vista pública.